Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Love Síndrome 4 de 4. Day se despierta basados en el libro. Day, que poco a poco recuperó la conciencia, tiene que mantener los ojos cerrados y abiertos a intervalos regulares porque todavía se siente mareado. Todavía estaba confundido sobre lo que era y dónde estaba. Tan pronto como abrió los ojos, de repente sintió un dolor agudo en todo el cuerpo. Había mucha gente hablando junto a él. Un grupo de hombres y mujeres vestidos de blanco llegaron a rodearlo y pusieron una luz en sus ojos haciendo que evadiera y se alejara debido a la luz ardiente. Luego, el grupo de personas verificó el cuerpo de Day y se volvieron caóticos, pero Day no tiene la energía para hacer nada más que quedarse quieto. Señor Paul, ¿puede oírme? Preguntó el hombre de mediana edad, haciendo que Day mire a la persona que habla por un momento antes de asentir. ¿Sientes algún dolor o dolor de cabeza? Preguntó el mismo hombre. Day permaneció inmóvil, procesando las preguntas de la otra parte. Mareado, cabeza, sonó la voz ronca de Day. Antes, el médico le pidió a la enfermera que trajera agua para que Day bebiera un poco. Day sorbió ansiosamente el agua ya que su garganta estaba seca. Day cerró los ojos por un momento y los volvió a abrir, como si quisiera fijar su propia mente primero. Day comenzó a mirarse a sí mismo y descubrió que llevaba una venda en la pierna y el brazo derecho. ¿Qué me pasó?, le preguntó Day al médico en voz baja. Tuviste un accidente, te quedaste dormido por 3 días. La recuperación puede tener algunos síntomas de mareo. Espera un momento. Tendré que examinarte a fondo una vez más, dijo el médico jefe. De ella sintió lentamente. ¿Recuerdas tu nombre?, preguntó directamente de nuevo. De ella sintió, pero estaba un poco desconcertado por la pregunta del médico. Sí, mi nombre es Damon Ripoll, respondió Day, haciendo que los padres de Nike y Brink se fueran para que los médicos y las enfermeras puedan hacer su trabajo de manera más conveniente, pero incluso tienen una amplia sonrisa. ¿Qué está pasando?, preguntó Brink con voz temblorosa. El padre de Brink se giró para mirar a su hijo avergonzado. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué tiene Day?, preguntó sobresaltado antes de abrir apresuradamente la puerta para entrar en la sala de recuperación, pero solo encontró a su propia madre sentada con los ojos rojos. El corazón de Brink se aceleró cuando no pudo ver. Mamá, ¿a dónde fue Day? ¿A dónde fue Day?, preguntó de inmediato con impaciencia. La madre de Brink se levantó y agarró el brazo de su hijo mientras hablaba, haciendo que el corazón de Brink golpee. Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero las lágrimas también fluyeron imparablemente. ¿Es verdad? ¿Estás diciendo la verdad? ¿Dónde está Day? ¿Dónde está?, preguntó una voz llena de alegría. Un médico llevó a Day a revisarlo y lo traerá de vuelta pronto, dijo la madre de Brink, pero su rostro sigue tenso. El padre de Brink y el doctor Ruin también se unieron. Ah, doctor Day, todo está bien, ¿verdad? Los resultados del examen físico salieron normales. Todo está bien, ¿verdad?, preguntó más. Rangrid volteó a mirar a su padre pidiendo opiniones, porque hay algo por lo que está preocupado y estresado. El sonido de la puerta de la habitación abriéndose resonó, junto con un enfermero empujando la cama de Day de regreso a la habitación. Nailo seguía no muy lejos. Brink sonrió ampliamente con lágrimas de alegría. De ella estaba acostada en la cama con los ojos abiertos. Sentía su cuerpo débil. Brink llamó a su novio con anhelo, fingiendo correr hacia su novio al lado de la cama, pero fue detenido por su propio padre. Papá, voy a ver a Day, dijo Brink, mirando a su padre con incredulidad de por qué su padre lo detenía.